El hogar de la Biblia, donde amamos, estudiamos y protegemos la palabra de Dios. Presenta Biblia Católica de Cío San Miguel, Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, traducida en español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el ilustrísimo señor don Felipe Escío de San Miguel, ex provincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, obispo de Segovia, y preceptor del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, año 1790, Valencia, España. Del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Capítulo 21. Temas. Entra Jesús en triunfo en Jerusalén. Echa del templo a los que estaban en él vendiendo, y cura allí cojos y ciegos. Responde a los príncipes de los sacerdotes y doctores de la ley, que se indignaron de oír las aclamaciones que le daban unos niños. Se seca una higuera, a la cual el Señor echó su maldición. Los sumos sacerdotes y el Senado de Jerusalén le piden cuenta de sus obras, y poder con que las hacía, y el Señor por medio de una parábola, les muestra su rebeldía a Dios con color de santidad, y con otra, satisface a su pregunta, dándoles a entender lo que debían ejecutar con él, y el castigo que sobre ellos vendría. Versículo 1. Y cuando se acercaron a Jerusalén, y llegaron a Betfage al monte del Olivar, envió entonces Jesús a 2 discípulos. Comentario del versículo 1. Y llegaron a Betfage. Esta era una aldea o pueblo que pertenecía a los sacerdotes, situado al pie del monte del Olivar. Versículo 2. Diciéndoles: Id a esa aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadla, y traédmelos. Versículo 3. Y si alguno os dijere alguna cosa, respondedle que el Señor los ha menester, y luego los dejará. Comentario del versículo 1. El Señor los ha menester. No les mandó decir nuestro Maestro, oh Jesús, sino absolutamente y con el artículo, el que solo y por excelencia es el Señor, el que tiene el dominio de todas las criaturas. Versículo 4. Y esto todo fue hecho, para que se cumpliese lo que había dicho el profeta que dice. Comentario del versículo 1. Dicho el profeta. Profeta en lugar de profetas. Versículo 5. Decid a la hija de Sión: He aquí tu rey viene manso para ti, sentado sobre una asna, y un pollino hijo de la que está debajo de yugo. Comentarios del versículo 1. Primer comentario. Decid a la hija de Sión. Esto es, anunciada Jerusalén hija de Sión, nombrada así por el monte de este nombre, la feliz e importante nueva que le traigo. Segundo comentario. Tu rey viene manso para ti. Los hebreos leen aquí Oni, vulgarmente Aní, pobre, y escrito con Canau, manso, lo que sustancialmente no se diferencia, porque la pobreza, principalmente de espíritu, va siempre acompañada de mansedumbre.
Versículo 6. Y fueron los discípulos, e hicieron como les había mandado Jesús. Versículo 7. Y trajeron la asna, y el pollino, y pusieron sobre ellos sus vestidos, y le hicieron sentar encima. Comentarios del versículo 1. Primer comentario. Y le hicieron sentar. En el griego, y se sentó. Segundo comentario. Y le hicieron sentar encima. Esto es, sobre las ropas o vestidos que habían puesto. Esto era señal de honra y de reconocimiento de un nuevo rey. Cuarta de Reyes 9:13. Otros entienden sobre el asna y sobre el pollino, no al mismo tiempo, porque ni esto era posible ni decente, sino sobre uno de ellos, y más bien sobre el pollino, como lo creyó San Jerónimo, y como parece inferirse de los otros evangelistas, que solo hablan del pollino, y Zacarías 9:4. Así se dice, Génesis 8:4, que el arca reposó sobre los montes de Ararat, esto es, sobre uno de los montes, y en Jueces 12:7, que Jefté fue enterrado en las ciudades de Galaad. Quiere decir, en una de las ciudades. En la Vulgata, y aún más expresamente en el griego, sobre ellos, quiere decir, sobre los dos. La asna, que había estado ya bajo del yugo, figuraba la sinagoga de los judíos, los que ya de largo tiempo vivían bajo del penoso yugo de la ley. Y el pollino representaba al pueblo de los gentiles, que había vivido hasta entonces sin yugo. El Señor se sentó sobre los dos, para significar que los que se le habían de sujetar como a divino legislador de la nueva alianza, serían tomados de entre los judíos y de entre los gentiles, y que los conduciría a todos a la ciudad santa y pacífica, figurada por Jerusalén, llenándonos de su dulzura, y enseñándoles la verdad de sus caminos. San Jerónimo, San Agustín. Versículo 8. Y una grande multitud de pueblo tendió también sus ropas por el camino. Y otros cortaban ramos de los árboles, y los tendían por el camino. Comentario del versículo 1. Y los tendían por el camino. Los judíos en la fiesta de las tiendas acostumbraban llevar en las manos ramos verdes, principalmente palmas y olivas. La palma era emblema de la victoria, y el olivo de la paz, gritando al mismo tiempo, Hosana. Esto mismo hicieron entonces aclamando a Jesucristo, por un movimiento interior de veneración y de respeto, que Dios excitó en el corazón de estos pueblos. Versículo 9. Y las gentes que iban delante y las que iban detrás gritaban, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Comentario del versículo 1. Iban detrás, gritaban diciendo, Hosana, por Oschignaná, quiere decir, salvad, yo os ruego. Así la Septuaginta, Hosana al Hijo de David, quiere decir, oh Dios, salvad a este Jesús, que es el Hijo de David, oh el Mesías. Vos, Señor, que residís en las alturas, haced prosperar a vuestro Cristo, a vuestro Rey. Bendito sea aquel que viene en el nombre del Señor. ¡Qué gritos tan diferentes son estos! Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Y quítale, quítale, crucifícale, exclama San Bernardo. ¡Qué cosas tan contrarias! Reconocer a Jesucristo por Rey de Israel, y decir después, nosotros no tenemos otro rey que al César. Qué diferentes son estos ramos y palmas verdes, que llevan ahora en las manos, de las espinas con que pocos días después le coronaron, y de la cruz en que le clavaron.
¡Qué oposición tan grande entre despojarse ahora de sus propios vestidos para tenderlos por donde pasaba el Señor, y desnudarle después de los suyos de la manera más ignominiosa! Tal es el caudal que se puede hacer de la estimación de los hombres, y de todos los vanos aplausos de este siglo. Versículo 10. Y cuando entró en Jerusalén, se conmovió toda la ciudad, diciendo: ¿Quién es este? Versículo 11. Y los pueblos decían: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echaba fuera todos los que vendían y compraban en el templo. Y trastornó las mesas de los banqueros, y las sillas de los que vendían palomas. Comentario del versículo 1. Las sillas de los que vendían palomas. Esto es, para las ofrendas de la gente pobre. Levítico 5, 7, 11. San Lucas 2, 24. Versículo 13. Y les dice: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Comentario del versículo 1. La habéis hecho cueva de ladrones. San Jerónimo dice que los sacerdotes, haciendo un tráfico indigno de su ministerio, vendían al pueblo lo mismo que éste les daba, después de haberlo comprado para ofrecerlo al Señor. Otros intérpretes han creído que solamente alquilaban el atrio del templo, y que este comercio, aunque de cosas que habían de servir para los sacrificios y para ser ofrecidas al Señor, no se hacía sin injusticia, sin mentiras y sin fraudes. Y que por esto era indigno de la santidad de su ministerio, por la avaricia, mala fe, confusión y alboroto que había en el lugar destinado únicamente para honrar al Señor. Este suceso no se debe mirar como una cosa ordinaria, sino como un efecto de la omnipotencia de aquel Señor que quiso obrar entonces no como hombre, sino como Dios. Un hombre solo, armado de un azote, arroja del templo una multitud tan grande de personas. Echa por tierra las mesas, los bancos, el dinero, y nadie se le opone. No hay quien abra su boca para replicarle una sola palabra. San Jerónimo. Versículo 14. Y vinieron a él ciegos y cojos en el templo, y los sanó. Versículo 15. Y cuando los príncipes de los sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y los muchachos en el templo gritando y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Versículo 16. Y le dijeron: ¿Oyes lo que dicen estos? Y Jesús les dijo: Sí. ¿Nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman sacaste perfecta alabanza? Comentario del versículo 16. ¿De los que maman sacaste perfecta alabanza? Jesucristo acomoda estas palabras del Salmos 8 para dar a entender a aquellos doctores soberbios e incrédulos que el testimonio de aquellos inocentes que no sabían lo que era lisonja, mentira, malignidad ni envidia, condenaba su malicia e incredulidad, y que los que eran capaces de recibir las divinas expresiones del Espíritu Santo, se formaban en su boca esta perfecta y cumplida alabanza. Versículo 17. Y dejándolos, se fue fuera de la ciudad a Betania, y se estuvo allí. Comentario del versículo 17. Y se estuvo allí. Esto es aquella noche. Versículo 18. Y por la mañana cuando volvía a la ciudad,
tuvo hambre. Versículo 19. Y viendo un árbol de higuera junto al camino, se acercó a ella, y no hallando en ella sino hojas solamente, le dijo: Nunca jamás nazca fruto de ti. Y se secó al punto la higuera. Comentario del versículo 1. Nunca jamás nazca fruto de ti. Este hecho de Jesucristo es todo misterioso, y una imagen del rigor con que tratará a todos aquellos que se parecieren a la higuera, si no encontrare frutos dignos de penitencia, en cualquiera tiempo en que el Señor viniere a visitarlos. San Juan Crisóstomo. Y figura principalmente a la nación judaica, que iba a incurrir en la maldición del Señor. Versículo 20. Y viéndolo los discípulos se maravillaron y decían: ¿Cómo se secó al instante? Versículo 21. Y respondiendo Jesús, les dijo: En verdad os digo, que si tuviereis fe, y no dudaréis, no tan solamente haréis esto de la higuera, mas aún si dijereis a este monte: Quítate, y échate en la mar, será hecho. Comentario del versículo 1. No tan solamente haréis esto de la higuera. En el griego, como si dijéramos, lo de la higuera. Versículo 22. Y todas las cosas que pidiereis en la oración, creyendo, las tendréis. Versículo 23. Y habiendo ido al templo, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, se llegaron a él a sazón que estaba enseñando, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta potestad? Comentario del versículo 23. ¿Y quién te dio esta potestad? No pudiendo condenar las admirables obras del Señor, le preguntan con qué autoridad las hacía. Versículo 24. Respondiendo Jesús les dijo: Quiero yo también preguntaros una palabra, y si me la dijerais, yo también os diré, ¿con qué potestad hago estas cosas? Versículo 25. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres? Y ellos pensaban entre sí diciendo. Comentarios del versículo 25. Primer comentario. ¿Del cielo, o de los hombres? ¿Esto es de Dios o de invención humana? Segundo comentario. Ellos pensaban entre sí. En el griego, que no solamente pensaban entre sí, sino que trataban y consultaban unos con otros lo que podrían responder. Versículo 26. Si dijéramos, del cielo, nos dirá: pues ¿por qué no le creísteis? Y si dijéramos, de los hombres, tememos las gentes, porque todos miraban a Juan como un profeta. Comentario del versículo 26. Pues ¿por qué no le creísteis? Cuando daba testimonio y declaraba que yo era el Mesías. Versículo 27. Y respondieron a Jesús, diciendo: no sabemos. Y les dijo él mismo: pues ni yo os digo, ¿con qué potestad hago estas cosas? Comentario del versículo 27. ¿Con qué potestad hago estas cosas? Esto es, puesto que vosotros no os queréis declarar abiertamente, como me pedís a mí que yo lo haga, yo tampoco quiero declararos con qué autoridad hago estas cosas. Vuestra malicia hace que yo no os dé mayor instrucción sobre este punto. Versículo 28. ¿Mas qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero, le dijo: hijo, ve hoy, y trabaja en mi viña. Versículo 29.
y respondiendo él, le dijo, no quiero. Mas después se arrepintió, y fue. Versículo 30. Y llegando al otro, le dijo del mismo modo, y respondiendo él dijo, voy Señor, mas no fue. Versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dicen ellos, el primero. Jesús les dice, en verdad os digo, que los publicanos y las rameras os irán delante al reino de Dios. Comentario del versículo 31. Que los publicanos, esto es, los que antes fueron publicanos y se convirtieron. Versículo 32. Porque vino Juan a vosotros en camino de justicia, y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viéndolo, ni aun hicisteis penitencia después para creerle. Comentarios del versículo 32. Primer comentario. En camino de justicia. Es lo mismo que antes había dicho, capítulo 11, que ni comía ni bebía, sino que ayunaba, y que viviendo en el desierto, hacía una áspera penitencia. Segundo comentario. Ni aun hicisteis penitencia después para creerle. Con esta parábola les da a entender que los mayores pecadores recurriendo a la penitencia, entrarían en el reino de los cielos, y que ellos se verían excluidos de su entrada con toda su ciencia y justicia aparente, si no se humillaban siguiendo su ejemplo. Versículo 33. Escuchad otra parábola. Había un padre de familias, que plantó una viña, y la cercó de vallado, y cavando hizo en ella un lagar, y edificó una torre, y la dio a renta a unos labradores, y se partió lejos. Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que percibiesen los frutos de ella. Versículo 35. Mas los labradores, echando mano de los siervos, hirieron al uno, mataron al otro, y al otro le apedrearon. Comentario del versículo 35. En el griego, el primero significa desollar, o quitar la piel, lo que se entiende del castigo de azotes que usaban. El segundo, de la muerte que se daba por cuchillo, y el tercero a pedradas. A estos tres géneros de castigos y de muertes, si se juntan los de quemar vivo al culpado, o de ahogarle con un lazo, son todos los que estaban en práctica. Versículo 36. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Versículo 37. Por último les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Versículo 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y tendremos su herencia. Versículo 39. Y trabando de él, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Versículo 40. Pues cuando viniere el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Versículo 41. Ellos dijeron, a los malos destruirá malamente, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a sus tiempos. Comentario del versículo 41. Que le paguen el fruto a sus tiempos. La viña del Señor de los ejércitos, dice Isaías 5:7, es la casa de Israel, y los hombres de Judá eran la planta de sus placeres.
Yo he esperado que hiciesen acciones justas, y no ha habido sino iniquidad en su conducta. Yo esperaba de ellos frutos de justicia, y no oigo sino clamores contra ellos. La torre, cerca, vallado, y todo lo demás que podía servir para el adorno y seguridad de esta viña, significan la protección, auxilios y milagros con que el Señor convidó particularmente a su pueblo, los llamó y esperó, dándoles todas las cosas necesarias para que produjesen fruto, pero siempre ingratos y rebeldes a sus voces, y a las de sus siervos los profetas, de un Isaías, de un Jeremías, de un Ezequiel, de un Zacarías, y de otros muchos que les envió en diversos tiempos. A unos de estos quitaron la vida, a otros maltrataron, a otros apedrearon, y a ninguno creyeron. Después de tantos ultrajes hechos a las personas de los profetas sus siervos, no se vieron jamás brillar con tanto resplandor las riquezas de la bondad, de la paciencia y del largo sufrimiento, Romanos 2, 4, del Dios de Israel, como cuando les envió por último a su propio Hijo, aquel Hijo único, engendrado de su sustancia y vestido de nuestra naturaleza, para empeñarlos más fuertemente que nunca a que se reconociesen y volviesen sobre sí. Pero, llenando la medida de sus padres, le quitaron la vida, crucificándole con la mayor ignominia y crueldad. Versículo 42. Jesús les dice: ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue puesta por cabeza de esquina. Por el Señor fue esto hecho, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Comentario del versículo 42. Y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Esta piedra angular o fundamental es Jesucristo. Primera de San Pedro 2, 7, a quien los sacerdotes, los fariseos y los doctores de la antigua ley desecharon en el edificio de la sinagoga y de la casa del Señor, de que ellos eran los principales arquitectos, pero que Dios no obstante eligió y puso con honor, habiéndola colocado en Sión, como la piedra fundamental y como la piedra principal del ángulo, la piedra elegida y preciosa. Isaías 18, 16 y Primera de Corintios 3, 11. La malicia de los judíos solo sirvió para hacer brillar más la omnipotencia de la caridad y de la sabiduría de Dios, que por su infinita misericordia supo sacar un tan grande bien de un mal tan crecido. Versículo 43. Por tanto os digo, que quitado os será el reino de Dios, y será dado a un pueblo que haga los frutos de él. Comentario del versículo 43. Que haga los frutos de él. A las naciones en quienes la infidelidad de los judíos hizo que se cumpliese el efecto de las antiguas promesas que Israel había recibido, y que produjesen frutos de caridad, de alegría, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de dulzura y de templanza. Gálatas 5, 22. Tales han sido en todo tiempo los frutos de la ley del Señor y del reino de Dios, o de su gracia. Debemos detenernos aquí para reflexionar, no de paso, sino con la mayor atención, Santiago 1, 23 al 25, y de una manera que pueda ser útil para nuestra salud, cuál es la disposición de nuestro corazón, reconociendo en esta imagen de los judíos la de nuestra corrupción y ceguedad, no por lo que mira a la persona de Jesucristo, sino a las verdades de su Evangelio, que fueron también el principal motivo del escándalo de los judíos. Versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Comentario del versículo 44.
y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Se hace aquí alusión a dos maneras que usaban para apedrear a alguno. Jesucristo quiso explicar dos géneros de castigos, el uno menor y el otro mayor, por estas dos diferentes expresiones. De la caída de los judíos sobre la piedra y de la caída de la piedra sobre los judíos. Aquellos caían sobre la piedra, que viviendo aún Jesucristo y conversando en medio de los hombres, se escandalizaban de su pobreza, de su abatimiento exterior y de su doctrina, estrellándose delante de Dios por su orgullo y por su envidia. Pero la piedra, al contrario, caía sobre aquellos que después de la muerte del Salvador y de su ascensión a los cielos, obstinadamente se oponían a la verdad de su doctrina y a la virtud de su resurrección. Y estos se vieron como reventados, digámoslo así, o reducidos a polvo, bajo del peso del mayor rigor de su justicia. Lo que principalmente se cumplió en el tiempo de la ruina de Jerusalén, desde la cual quedaron envueltos en este cautiverio y horrible miseria en que siempre han vivido y vivirán hasta el fin del mundo. Versículo 45. Y cuando los príncipes de los sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que de ellos hablaba. Versículo 46. Y queriéndole echar mano, temieron al pueblo, porque le miraban como un profeta. Fin del capítulo 21 del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.